Gloria a Jesús. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que están en este momento, ¿verdad? En este video. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Le damos gracias a Dios por su misericordia, la oportunidad que Dios, ¿verdad?, nos concede de poder estar acá nuevamente en este video. Así es que les damos la bienvenida desde ya a todos ustedes. Dios bendiga a nuestro hermano Alex, que ya está con nosotros en el video. Y bueno, a todos los hermanos les damos la bienvenida. Qué bueno que podamos estar aquí, hermanos, en este momento. Así es que Dios me les bendiga a todos de una manera especial. Le damos gracias a Dios por esto. Vamos a continuar el tema y vamos a darle por finalizado a este tema que hemos venido compartiendo todo este tiempo. Bueno, hoy en la mañana estuvimos compartiendo este tema y espero de que sea de bendición para todos los hermanos. Sí, bendiga a nuestro hermano Alex Márquez, nuestra hermana Marlene Reyes, Dios le bendiga, su familia, nuestra hermana Mari, nuestro hermano Tulio. Esperamos se encuentren bien en este momento. Así es que continuamos, ¿verdad? Como dije, este tema, esperamos de que lleve bendición a cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida al pastor Freddy Zavala, que está con nosotros desde Guatemala. Así es que un saludo para todos nuestros hermanos en aquel lugar. Ok, continuamos. Bien, ahí estamos. Vamos a seguir, ¿verdad?, enseñando este tema. Quizás para muchos un poco raro. Algunos no leen bien, quizás, ¿verdad?, el encabezado del tema o del video. Dice los judaizantes en la iglesia. Y oiga, esto es una pregunta. ¿Es verdad que el nombre Jesús significa cerdo o caballo? ¿Por qué le hemos puesto este tema? Porque hay muchas personas, ¿verdad?, que andan por ahí sueltas, que afirman esto, ¿verdad? Y comienzan acercándosele a las personas y, bueno, preguntándole por el nombre. Luego le dicen el significado de su nombre en hebreo, y cuando ven que la persona está un poco interesada por lo que dicen, comienzan, ¿no?, a meter esta clase de doctrina que hoy es muy común. Hay muchas personas que me han escrito haciéndome esta pregunta. Y como digo, espero, hermanos, que este mensaje sea de ayuda, de bendición. Está en la primera parte que predicamos en la mañana y hoy vamos a dar por finalizado a este tema. Los judaizantes dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad? Y esa pregunta, ¿es verdad que el nombre Jesús o el nombre de Jesús significa cerdo o caballo? Vamos a dar, como dije, la respuesta. Nuestro hermano Manuel ya está con nosotros. Dice: buenas noches, siervo. Por acá estoy. Así es que Dios le bendiga también a nuestro hermano que ya está con nosotros. Vamos a leer la palabra. Tenemos el texto en Filipenses capítulo 3, verso 2. Dice la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Oramos. Padre, le damos gracias, Señor, por esta bendición, por este tiempo, por este momento que nos concede, Padre, de poder, Dios amado, llevar esta palabra, llevar este mensaje. Danos sabiduría, conocimiento, entendimiento, Padre, para explicar su palabra de la manera correcta, Señor. Que la luz del evangelio, que esta palabra lleve bendición, Señor, a las vidas de los corazones, que pueda ser recibida. Dios, salva al perdido, Señor, transforma al pecador, Señor amado, y pido que dé fortaleza, Padre, a aquel que le ha conocido a través de su palabra, Señor. Convicción y seguridad en lo que hemos aprendido, Padre, y creemos, Señor amado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Qué bueno. Gloria a Jesús. Temprano hablábamos acerca de esto, ¿verdad? Mencionábamos
este problema que se daba en la iglesia primitiva, en el cual cayó el apóstol Pedro, incluso Jacobo, fue arrastrado por esto, ¿verdad? El apóstol Pablo le llama hipocresía de muchos hermanos. Entonces, el apóstol Pablo fue arrastrado en esto, ¿verdad? Cuando no habían judaizantes cerca o no habían judíos cerca de él, él comía con los gentiles, platicaba con los gentiles, saludaba a los gentiles, le abrazaba a los gentiles, pero cuando llegaba un hermano de la iglesia en Jerusalén o un hermano que se había convertido a Cristo, que siendo judío, entonces a los que se le llama judaizante, dice que, bueno, se apartaba de los hermanos con los cuales él comía, porque eran gentiles, eran goínes, y bueno, la Biblia nos enseña, ¿verdad?, acerca de esto, y lo encontramos en la palabra de Dios. Así es que estuvimos leyendo esto, ¿verdad?, estos versículos, cómo esto puede dañar, afectar fuertemente al cuerpo de Cristo. Vamos a mencionar algunos textos bíblicos en el Antiguo Testamento referente a Jesús. El nombre Jesús, vamos a hablarlo. Hay muchísimos, y vamos a ver cómo nosotros lo encontramos en el Antiguo Testamento. Bueno, ya oramos, así es que vamos a comenzar ya. Comparta el video, ¿verdad? He visto que pocas personas se interesan acerca de este tema. En la mañana lo vi, fueron pocos, se conectaban, se desconectaban y bueno, así estuvieron. Pero yo estoy seguro que esto es importante. En algún momento usted se va a encontrar con estas personas y es necesario que usted sepa qué es lo que le va a responder. Y si usted no tiene una respuesta, es posible que luego venga usted diciendo, no, es que no hay que decir Jesús, hay que decir Yeshua HaMashiach, porque así es como se debe de pronunciar el nombre. Yo no quiero escucharlo usted con esa locura. O bueno, con estas expresiones, ¿verdad? Siendo ya un cristiano que ha conocido y ha glorificado a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ok, vamos a seguir, ¿verdad?, con el tema. Como dije, estábamos hablando acerca de esto y terminamos el tema temprano diciendo esto, enseñando esto acerca del lenguaje o la lengua o el idioma que Jesús hablaba en su tiempo. Estuvimos viendo algunos textos bíblicos y explicando algunas expresiones que nosotros encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, como terminamos acá, quiero llegar hasta este punto, ¿verdad?, para poder explicarlo. ¿Qué idioma era el común, ¿verdad?, en el tiempo de Jesús? ¿Cuál era el idioma con que Jesús hablaba con sus amigos? Estuve haciendo esta pregunta, si era en realidad hebreo, arameo, griego o latín, ¿verdad? El hebreo porque es la lengua nativa o la lengua o el idioma judío, el arameo porque es la lengua que ellos trajeron o el idioma que ellos trajeron del exilio, griego porque, ¿verdad?, era el mundo que estaban en cierta manera, ¿verdad?, en ese tiempo. Recuerde que los griegos habían también, ¿verdad?, conquistado Jerusalén. Luego vienen los romanos y los romanos traen el idioma latín también. Entonces eran 4 idiomas. Y en la mañana estuvimos viendo esto. Déjeme ver aquí, esta mañana. De Argentina, dice. Bueno, qué bueno. Dios me le bendiga grandemente. Entonces estamos siguiendo el tema desde donde lo dejamos, hermano Ángel. Así es que Dios le bendiga y Dios bendiga a todos nuestros hermanos allá en Argentina. Un saludo especial para ellos. Entonces, estuvimos mencionando algunas expresiones que nosotros encontramos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús resucita a la niña, le dice Talita Kumi. ¿Qué idioma es este? ¿En qué idioma le dijo Jesús esas palabras? Entonces, muchas expresiones que nosotros encontramos en la Biblia, ¿verdad? Estas palabras no son ni siquiera en hebreo, ni siquiera en griego. Talita Kumi es un lenguaje arameo. Entonces Jesús hablaba arameo. ¿Cómo Jesús se comunicaba con sus personas más cercanas? En arameo. Ese era el lenguaje común. Llegaban a los mercados, a las tiendas. Jesús con seguridad, ¿verdad?, hablaba perfectamente el arameo, porque era la lengua que se movía, y el griego,
como también el hebreo. Jesús entra a la sinagoga, toma el rollo del libro de Isaías y lo lee. Jesús leía hebreo y podía hablar hebreo también. Cuando Jesús de 12 años estaba hablando con los maestros en el templo, la conversación tuvo que haber sido en hebreo, hablando de la Torá, de la palabra, ¿verdad? Tenía que haber sido una conversación en este idioma. Pero luego vemos Jesús incluso conversando incluso también con aquella mujer sirofenicia. Dice la Biblia que era griega, o sea, Jesús tuvo que haber hablado en griego con ella. Jesús sabía hablar el griego. También, bueno, poníamos el ejemplo acerca de Pilato y Jesús, no hablaron en latín. Pilato tenía que haber hablado también, no solamente latín, sino que también el griego. Si, imagínese usted, Julio César, cuando muere, sus últimas palabras que dice, las termina hablando en griego. Entonces Pilato, con seguridad, también hablaba griego. Y bueno, esa era la conversación en griego, aunque en la película de Mel Gibson, ¿verdad? Jesús hablando con Pilato hablan en latín, cuando no fue en latín, fue en griego, lo más seguro que fue en griego hablando. Entonces Jesús conocía muy bien estos idiomas y los hablaba. Entonces, pero vamos acá, esto referente al nombre de Jesús, imagínense los griegos, cómo pudieran mencionar el nombre de Jesús. Bueno, quizás usted diga, no, es que como es un nombre propio, tiene que pronunciarlo como es, pero hay personas que incluso venimos nosotros de otros países acá, que es, ¿verdad?, de lengua inglesa, y el nombre no se lo dicen como debe de ser dicho, ¿verdad? Le dicen de otra manera. Entonces, es la misma. Yo he escuchado que a los que se llaman Pedro en nuestras tierras, aquí muchos americanos le dicen Peter, ¿verdad? O Peter, y no es igual, o sea, ni siquiera suena igual, Pedro con Peter, ¿verdad? O Peter, muy, muy diferente. Entonces, es igual, o sea, en los lenguajes son igual. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar con todo esto? Es esa influencia de judaizantes que ahora ha entrado al cristianismo, ¿verdad? No solamente en las costumbres, porque hemos venido hablando acerca de esto y vamos a seguir hablando acerca de las costumbres judaizantes o judías que han entrado a la iglesia cristiana, que no son para la iglesia, pero muchos predicadores, pastores, evangelistas, misioneros, lo que sea, están, no todos, pero hay gente que está metiendo esta clase de enseñanzas dentro de la iglesia y está haciendo judaizar al pueblo cristiano, ¿verdad? Que no son judíos, son gentiles o goínes, como también ellos nos llaman. Y bueno, para el judío pues está bien, el judío que practique lo que quiera practicar, esa es su costumbre, esa es su tradición, pero nosotros no somos judíos. ¿Por qué vamos a estar siguiendo una costumbre judía cuando nosotros no somos judíos? Vamos a ver acá los comentarios que tenemos. Bueno, nuestro hermano Nelson, saludos cordiales y bendiciones desde Panamá, dice nuestro hermano. Dios bendiga a todos nuestros hermanos panameños. El Señor les bendiga. Siempre he deseado, dice nuestro hermano, saber más acerca de este tema, porque nosotros nos podemos confundir fácilmente con las herejías de los judaizantes y dice, y que al final no son judíos. Claro que sí, porque hay mucha gente o se aprenden unas palabras en hebreo y ya se creen judíos, ya vienen, no, es que hay que decirlo de esta manera, las cosas hay que hacerlas así porque este es el original y así se habló en el original. Ahora, yo le voy a decir algo antes de llegar hasta ahí. Si la salvación consistiera en pronunciar bien el nombre de Dios, entonces, Dios mío, nadie sería salvo. Absolutamente nadie, porque nadie puede pronunciar perfectamente el nombre de Dios, ya que aparece con 4 letras nada más. Y esas cuatro letras que ahora nosotros, lo más cercano que los eruditos han podido llegar o los estudiosos han podido llegar en la pronunciación es Yahvé o Yahweh, que ni siquiera es así, pero es lo más cercano, lo más confiable que nosotros podemos tener acerca del nombre de Dios. ¿Pero es así? No, porque son letras nada más. Es de esa manera, y esto lo vamos a explicar también más adelante. Entonces leíamos, ¿verdad? Mateo, y también leíamos el Evangelio de Juan. En Mateo reconocen a Pedro por su forma de hablar, y esto lo explicábamos, ¿verdad? Porque el lenguaje, la forma de hablar, ¿verdad?, hacia el norte de Galilea,
en ese sector era muy diferente que en los demás. Por ejemplo, en Judea. En Judea pudieran hablar más perfectamente el hebreo, pero en Galilea no lo hablaban igual. Habían palabras que no las pronunciaban o letras que iban a final de nombres que no las pronunciaban. Los galileos no las pronunciaban. Ahora, yo le voy a comprobar esto con lo que dice la palabra del Señor, que conocieron a Pedro por su forma de hablar. Dice acá, dijimos, Mateo 26, vamos a leer. Mateo 26 y vamos a tomar el verso 73. Dice la palabra: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pedro decía: no, es que yo no soy Galileo, ese Galileo que llevan ahí, que lo llevan arrestado y lo van golpeando, no, yo no lo conozco. Cuando Pedro negó a Jesucristo. Entonces, pero le dicen: tú eres igual que ellos porque tú hablas como los galileos. Tu forma de hablar te delata a ti que tú eres parte de ese grupo. Porque los galileos, su pronunciación, incluso ¿verdad? del hebreo, no era igual. Entonces, ahora, los conocidos de Jesús, aquellos que hablaban arameo, ¿cómo pudieran entonces haberle llamado a Jesús, ya que su nombre es Yeshua, ¿verdad? Como quizás lo más cercano en la pronunciación, Yeshua o Yahshua. Entonces está la otra expresión, Yahoshua. Yahoshua. Entonces, ¿cuál sería la correcta? Estoy seguro que ni los mismos judíos de este tiempo lo entienden, porque el hebreo antiguo era muy diferente al hebreo que actualmente hablan. Recuerden, fueron esparcidos por todas partes y hay muchas palabras que del antiguo hebreo que hoy ya no se pronuncian, ya no se dicen. Entonces, ahí es donde está el problema. Luego, como dije, viene este grupo de personas diciendo: bueno, yo ahora soy judío, pertenezco a una iglesia mesiánica, y no todos los mesiánicos, pero, hermanos, casi la mayoría que yo he escuchado de ellos, ¿verdad?, tienen este tema. No, es que están equivocados, que la Biblia de ellos, de los protestantes, o sea, de nosotros, está equivocada, está errada, porque Jehová ni siquiera debería de decirse Jehová, porque es un nombre blasfemo para Dios. No es cierto, no es verdad, y esto lo vamos a comprobar. Como dije, ¿verdad?, estos temas para mí son importantes. Sí, ok. Vamos a ver acá el comentario. Ok. Dice: el Señor Todopoderoso cubra con su sangre bendita al siervo mientras está hablando de este tema, ya que con estos mensajes está destruyendo el negocio a muchos por ahí, derribando los muros de Satanás. Dios quiera que sí sea, hermano, de que esos muros caigan, ¿verdad? Y Dios con su palabra sea glorificado a través de su palabra. Entonces, seguíamos, ¿verdad?, explicando esto. Luego, en Juan, nosotros encontramos que Pilato pone un rótulo, por decir así, ¿verdad?, sobre la cruz, la parte de arriba de donde estaba Jesús crucificado, y lo escribe en 3 idiomas: hebreo, griego y latín. Ahora, para aquellos que dicen que, bueno, Jesús, que es una traducción, ¿verdad?, que es derivada del latín derivado del griego, y luego del latín a nuestro idioma español, que nosotros tenemos, pues nuestra Biblia en español, que es un nombre blasfemo porque Jesús o significa cerdo o cabeza de caballo o caballo, o que significa, ¿verdad?, un nombre de demonio, de dioses paganos, que de los dos dioses griegos, y comienzan a formular, hermanos, un estudio que pareciera esto verdad, y mucha gente se queda: es cierto, entonces yo he estado todo este tiempo equivocado diciendo el nombre de Jesús, orando en el nombre de Jesús. Ahora hay que orar en el nombre de Yeshua. Ahora, yo le pregunto, ¿en realidad está seguro que es Yeshua? ¿O es Yahshua? ¿O es Yahoshua? Como digo, estas personas ni siquiera ellos mismos saben lo que están hablando. Ahora,
están escritos, ¿verdad?, en estos tres idiomas. Ahora, yo le pregunto, ¿sería que Pilato puso cerdo ahí? Inmediatamente cualquier relato de la Biblia nos hubiera dicho y Pilato puso un nombre blasfemo o para burlarse de Jesús o para algo. No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque el nombre Jesús es un nombre correcto. No significa cerdo ni significa cabeza de caballo, lo que estos locos quieren demostrar. No es verdad y como dije, lo vamos a ver desde su original. Y bueno, Marcos, ¿verdad? Este texto creo que no lo leímos. Marcos, vamos a ir ahí. Estamos dando un pequeño repaso de los textos que estuvimos leyendo ya para finalizar el tema. Marcos capítulo 7. Vamos a tomar acá una porción de la palabra. Marcos capítulo 7. Deje ver si este es el texto que yo quiero leer. Marcos 7, 25. Dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era, oiga esto, griega y sirofenicia de nacimiento. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Entonces, esta mujer dando gritos en otros evangelios le llama, ¿verdad?, a Jesús que tenga misericordia de él. Déjeme ver acá también en la palabra si encuentro este otro relato. Mateo 15 creo que es. Sí, es ahí donde se encuentra. Entonces, leíamos acá este verso y le dice a la mujer, ¿verdad? Bueno, comienza a gritar, dice el Evangelio de Marcos, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, en este relato, Jesús, ¿en qué idioma estaba hablando? ¿Estaba hablándole en hebreo a una griega? No, estaba hablándole en griego. Bueno, a nuestro hermano evangelista dice, Dios le bendiga, Pastor Carlos Melgar, lindo tema. Amén, hermano. Dios bendiga a nuestro hermano Alejandro también, que ya está aquí con nosotros. Marujat Atencio dice, así es, Dios nos ayude. Bueno, ahí vamos. Creo que no hay más comentarios, la gran mayoría acá bueno, qué tremendo. Nuestro hermano dice que la gran mayoría ya en Calama tienen ese problema. Qué tremendo, hermano. Es que esto ha crecido, Dios mío. Y como dije, esta clase de doctrina, de enseñanza, no es bíblica. Estos son los mismos mutiladores del cuerpo de los que el apóstol Pablo habla. ¿Sabe cómo le llama el apóstol Pablo? No sé si usted está desde el inicio de este video, en la lectura que tenemos ahí para dar inicio, Filipenses 3:2. Le llama perros. Obreros fraudulentos. Perros, obreros fraudulentos. Imagínense la expresión con la que Pablo habla de estas personas. Escribiéndole a la iglesia en Galacia, el apóstol Pablo habla acerca de esto también. Estuvimos leyendo, ¿verdad?, acerca de esto cuando dimos inicio a este tema referente a los que enseñan que hay que circuncidar, ¿verdad?, o hay que circuncidarnos, si no en realidad nosotros no vamos a ser salvos si no guardamos completamente la ley. Entonces Pablo en el capítulo 5 verso 12 dice el apóstol Pablo, según la versión que nosotros tenemos, dice, ojalá y se mutilasen los que os perturban. Hablando en el verso 1, explica por qué dice en el verso 12 esto. Estad pues firmes en la verdad con que Cristo nos hizo libre y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El verso 2, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. El que se circuncida creyendo que así va a agradar mejor a Dios, se desliga de Cristo. O sea, en otras palabras, pierde su salvación porque vuelve su fe a las obras de la ley y no a la fe, ¿verdad?, en Cristo Jesús para poder ser salvo. Entonces, el apóstol Pablo, en todo el relato, usted lo puede leer en casa, después del tema, si gusta, dice en el verso que
que estábamos leyendo, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, verso 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. El original. Aquí nos suavizaron completamente el mensaje del apóstol Pablo. Pablo estaba bastante molesto cuando escribe estas palabras y dice de esta manera, las palabras que nosotros encontramos en el griego, ojalá y se arrancasen los testículos también. No solamente el prepucio, sino que se mutilasen completamente su pene, su miembro y sus testículos también, para que aprendan. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, porque estaba, yo considero, ya cansado, hermano, de estar corrigiendo a las iglesias que estaban dando libertad a estos predicadores judaizantes que estaban entrando. Hechos capítulo 15, el verso 5 nos habla acerca de esto, que aquellos fariseos que se habían convertido, incluso después de haber escuchado el testimonio de la obra que Dios había hecho en ellos, dijeron, bueno, no, pero de todas maneras ellos tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley de Moisés, si no son salvos. Esto es lo que dice Hechos. Si quiere vamos ahí. Hechos capítulo 15, verso 5 dijimos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esto es lo que dijeron. Vea la respuesta de los apóstoles. En el verso 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ni los padres, ni ellos mismos, ni los discípulos mismos habían podido guardar la ley. Ni siquiera los fariseos en ese tiempo, en ese momento, habían podido. Entonces, pero ellos querían imponer, ¿verdad?, las costumbres de Moisés para que el pueblo pueda ser salvo. Sí, tu hermano dice, por eso Pablo amonestó a Pedro. Claro, esto lo mencionábamos, ¿verdad?, temprano. Incluso ayer también estuvimos tocando este punto, que no solamente Pablo, sino que también, ¿verdad?, Bernabé fue arrastrado en la hipocresía, dice el apóstol Pablo, de lo que Pedro, ¿verdad?, estaba haciendo con algunos otros judíos ahí. Mientras no había ningún judío ahí presente, Pedro comía con todos y cualquier comida que le ponía, bueno, vamos a comer tranquilos y aquí, bueno, aquí ya saben, los abrazaba, hermanos, qué bonito, que yo les visito, estamos en comunión. Pero cuando llegaba un judaizante o una persona de la iglesia de Jerusalén, Pedro se retiraba de ellos y decía, y los saludaba, hermano Pedro, venga a comer. Uy, a comer, yo nunca he comido con ustedes. ¿Qué les pasa? Yo soy judío, yo no puedo entrar. Pero hermanos, ayer estuvo comiendo, para poder decirlo de esta manera. Sé que la Biblia no lo dice así, pero tenemos que pensar qué es lo que podía haber estado pasando ahí. Dice que se apartaba de ellos. Pablo lo tuvo que amonestar fuertemente delante de todos los hermanos. Al apóstol Pedro. ¿Y quién más? El que andaba con Pablo en el ministerio. También fue arrastrado por la hipocresía, dice Pablo, de ellos. Entonces, bueno, continuamos. Ahí estamos, ok. Bueno, estábamos leyendo, ¿verdad?, en lo que dice Marcos, y hablamos acerca de qué idioma habló Jesús en realidad. Si habló hebreo, si habló arameo, si habló griego o habló latín. ¿Cuál sería el nombre para entender entonces cómo a Jesús le llamaban sus amigos? Imagínense cómo pudieran entonces haberle llamado los griegos a Jesús. Jesús. O así le llamaban los griegos. Como dije, esta gente, hermano, que ha salido, estos mutiladores del cuerpo, ni ellos mismos andan locos tratando de confundir a la gente. Y no se van ni siquiera a la gente no convertida, se van a los cristianos, a aquellos, a los que ya están en una iglesia, a los que ya han creído en Cristo, a estos se van para dividir el cuerpo, para mutilar el cuerpo de Cristo. Así es que yo le digo, tenga cuidado con esa plaga. Es una plaga. Esta plaga es igual, ¿verdad?, aunque quizás no se compararía, hermano, porque esta plaga de apostolitis que ha entrado en mucha gente, esto está terrible. Pero es otra plaga que está dentro de la esfera cristiana. Los mutiladores del cuerpo, los judaizantes. Entonces, enseñan, ¿verdad?, a los cristianos a judaizar. Judaizar. Entonces, ha habido un problema con algunos predicadores
de supuesta sana doctrina referente a este tema. Sí, ha habido un problema serio, ¿verdad? Aquellos que se creen de descendencia judía o dicen que vienen de descendencia judía, ha sido un problema bastante serio, porque he podido escuchar a algunos de ellos eh, en cierta manera, ¿verdad? Hablar, personas que se han criado juntamente con nosotros, los gentiles, toda su vida, han hecho sus viajes a Israel, ¿verdad? Y de repente vienen enseñando o predicando algunas cosas muy fuera de la verdadera enseñanza para la iglesia cristiana. Entonces, por ejemplo, yo hablaba acerca del hermano Gary Lee, o sea, se ha visto envuelto en muchas cosas, hermano, pero bueno, lo que yo quiero señalar es lo que en algunos videos he podido ver, ¿verdad? De que viniendo de Israel, ¿verdad? Algunas iglesias está vendiendo el talit, ¿verdad? El manto con el que se cubren muchas personas, que lo normal es, ¿verdad? Ponérselo en los hombros para el judío. Pero ahora no, ahora se lo ponen en la cabeza también los varones para enseñar, para predicar. Estuvimos enseñando acerca de esto desde el punto de vista judío. Estuve investigando en algunas páginas netamente judías y explicando, ¿verdad?, de ellos el significado del talit. Entonces ellos dicen que esto significa la unción del Espíritu Santo sobre sus vidas cuando ellos se cubren con el manto, ya que esos mantos también tenían unas puntas que colgaban, que esto representaban las 613 leyes para el pueblo judío, y que cada vez que lo usaban, lo veían, les recordaba la ley de Dios para sus vidas. Entonces esa cierta unción sobre sus vidas. Hay muchos, yo he visto aquí, incluso aquí en Rino, ¿verdad? Han venido muchos predicadores de otros estados, y de repente yo veo en los videos que transmiten, hermano, ya con su talí ahí enseñando la palabra. Entonces, ahora, si usted ve a una persona así, en alguna iglesia, téngale cuidado. Ah, hermano, pero ¿qué tiene que ver el trapo? El trapo no tiene nada que ver. El problema es la fe que le ponen al trapo. Ese es el problema. Ese es el problema de todo. ¿Por qué usan el trapo? Ahora, sí, ¿qué es lo que simbolizaba o representaba, ¿verdad? Todas estas costumbres. Hemos visto en la palabra de Dios qué es lo que la Biblia nos dice referente a esto, que esto era sombra de lo que había de venir, apuntando a Cristo. Incluso el mismo día de reposo que están haciendo que muchos cristianos guarden el sábado, guarden el día de reposo, porque es una ordenanza eterna de Dios para su pueblo, y que ahora que han conocido a Jesús, ¿verdad?, del Mesías, también tienen que guardar la ley. Esto es lo que enseña mucha gente. No es cierto, no debe de ser así, porque nuestro reposo es Cristo Jesús. Pero bueno, referente al talit, al manto que se ponen, ¿qué es lo que representa? Dijimos, la unción. ¿La unción de quién? La unción del Espíritu Santo. Pero esto lo usaban como una sombra de lo que habría de venir. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo referente al Espíritu de Dios? Conviene, le dice a los discípulos, que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no viene. Y yo rogaré al Padre y enviará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es lo que dice Jesús. Y Él os guiará a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo vino a la iglesia, descendió sobre la iglesia y se ha quedado en la iglesia. La unción del santo que habla el Evangelio de Juan. Juan nos enseña acerca de esto también en su carta. Dice: hijitos, vosotros tenéis la unción del santo, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Ahora, necesitamos como cristianos andar sobre nosotros el talit, el manto, para que la unción de Dios llegue. No, no es cierto. Pero lo que pasa es que a esta gente les gusta, ¿verdad?, practicar el judaísmo. Dice: no, es que esto el Señor lo manda, y si quiere yo se lo leo en la Biblia. Sí, pero esta era sombra de lo que habría de venir. Cristo no había venido todavía. Los judíos usaban esto, y si lo usan todavía, pues es cuestión de ellos, porque ellos no creen en Jesús como el Mesías. Entonces, cada vez que una persona se pone un manto de esto, está diciendo: ¿saben qué? Cristo no ha venido todavía. Aunque le prediquen a Cristo, hermano, aunque le prediquen a Cristo, con sus hechos están diciendo que Cristo todavía no ha venido, y que la promesa del Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia, no, o sobre los cristianos que habrían de creer, no se ha cumplido todavía. Esto es lo que están haciendo. Así de cierto es esto, así de cierto es. Es lo que estas personas están haciendo. Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad? Está la kipá también, que se ponen sobre su cabeza, y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, referente a esto.
O bueno, es que hay que usar la estrella de Israel, porque esa es la estrella de David, la estrella de David hay que usarla, hay que, bueno, averigua y investigue referente a la estrella de David. Y usted me dice si esto es o tiene un origen bíblico o desde qué año hacia acá comenzaron a ver la estrella, incluso en la bandera, como el logo, el eslogan, ¿verdad? Del pueblo judío. Investigue desde cuándo y usted se va a dar cuenta de grandes verdades. Dice nuestro hermano Ángel, las trompetas se pueden usar, yo considero que es los chofar que usted me dice, ¿verdad? Es lo que le llaman el chofar, los cuernos, ¿verdad? Y que lo soplan y hacen sonidos, hacen sonidos de, bueno, yo no sé de esto, ¿verdad? Pero he escuchado que hay sonidos de desierto, sonidos de guerra, sonidos para que descienda la unción del Espíritu Santo y todo ese asunto. Claro, es una costumbre judía. Ok, sí, dice nuestro hermano. Si se está refiriéndose al chofar, que si se puede usar, claro. A mí me gusta cómo suena el chofar. El problema es el significado que le dan los cristianos de hoy. Porque el cristiano de hoy, ¿verdad? O algunos de ellos, claro que no todos, pero algunos cristianos de nuestro tiempo piensan que tiene la misma función y la misma validez que en el tiempo antes de que Cristo viniera. Y no es así. No es así. Como dije, el sonido del chofar a mí me gusta como instrumento de música. Nosotros tocamos bajo, tocamos batería, tocamos piano, guitarra, los instrumentos para alabar a Dios a través de la música. Entonces, el chofar, un instrumento de música, gloria a Dios, glorificar al Señor. Usamos el pandero y glorificamos a Dios cantando a Dios con el pandero. El chofar es igual, un instrumento de música. ¿Tiene algún valor profético? No. No. Y quizás, no sé, si algunos se molesten, no me importa, no me importa. ¿Verdad? Si se molestan en decir que ya no tiene el valor profético que antes tenía, no lo tiene. ¿Por qué? Porque antes apuntaba a Cristo. Ese chofar que al tocarlo, hermanos, señalaba el momento de la liberación de todos los esclavos, en la fiesta de las trompetas. Ahora, ¿cuál o cómo esto señalaba a Cristo? Yo le puedo decir algo, el gran chofar y el último chofar profético tocado para la liberación de todos los esclavos se tocó en el Gólgota, en el lugar de la calavera. Jesucristo, el Hijo de Dios, orando al Padre, diciéndole al Padre, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y con su muerte en la cruz, ha dado oportunidad de ser libre a todo aquel que quiera ser libre creyendo en Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el último shofar profético tocado. ¿Un humano? Sí, un humano. Uy, pero un humano, claro, así como el día de reposo. El día de reposo se terminó cuando Josué entró con el pueblo a la tierra prometida para que descansara. No terminó ahí. El día de reposo siguió y para muchos judíos sigue hasta el día de hoy y muchos judaizantes están haciendo de esta manera con los hijos de Dios, los que han creído, la iglesia gentil. Ustedes tienen que guardar el día porque el día domingo, aquí yo no estoy hablando del día domingo, ni tampoco digo que el día domingo sea el día del Señor. El día del Señor son todos los días. Él los hizo, son de Él. Yo quiero que entendamos esto, no es que el día domingo es el día del Señor porque el día del Señor, Él resucitó el día domingo porque para los judíos, claro, yo entiendo, para los judíos el domingo es el primer día de la semana. El día domingo es el primer día de la semana, yo lo entiendo bien. Claro que sí. Ahora, pero ¿verdaderamente Jesucristo resucitó un domingo? Porque según las tradiciones, esto es lo que enseña. La Iglesia Católica esto es lo que ha enseñado. La Iglesia Cristiana incluso sigue esa costumbre de que el día domingo es el día del Señor y que Jesús resucitó el día domingo, pero si Jesús murió el viernes, tipo 3 de la tarde, el sábado tenía un día, domingo tenía 2, ¿cómo pudo resucitar al tercer día siendo domingo? Entonces, ahí tenemos que hacernos estas preguntas. Ahora, tenemos que entender que las fiestas, por ejemplo, la fiesta que celebraban en el tiempo que Jesús murió, no solamente caía en una fecha específica, hermano, por favor, entendamos esto. No caía en una fecha específica y decir que Jesús pudo haber resucitado el domingo. O sea, vuelvo y digo, yo no estoy diciendo que el domingo es el día del Señor. Esto es lo que la Iglesia Católica ha enseñado. Ahora, ¿qué día es el día del Señor entonces? ¿Es el martes, el miércoles? No, todos los días, mi hermano. Usted, yo, nosotros, todos los días tenemos que vivir para nuestro Dios. Este es el día que hizo Jehová.
Por tanto, me gozaré, me alegraré y le glorificaré a Él en este día. Por tanto, nos gozaremos en Él, en nuestro Dios y en el día que Él ha hecho para nosotros, para que nosotros podamos alabar y glorificar su nombre. Vuelvo y digo, yo no estoy señalando días específicos. La verdad, que diga, no, es que la iglesia cristiana tiene que enseñar que el día domingo es el día del Señor. No, no es cierto. No es bíblico. ¿Cuál es entonces? Todos los días. Si alguien le dice, ¿cuál es el día del Señor? Todos los días, hermano. Amigo, todos los días es el día del Señor. Todos los días. No hay un día específico para él. No, pero es que los judaizantes vienen y no es que hay que guardar el Shabbat, como quiera llamarlo. Y hay que guardarlo porque es el día de la fiesta solemne a Jehová. ¿Y qué de Jesús? ¿A poco no entró usted en el reposo eterno en Cristo Jesús? Cuando usted vino, ¿no descansó de la obra de su pecado? Esto es lo que la Biblia dice. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Esto es lo que ya estuvimos leyendo, hermanos, acá en la palabra de Dios. Lo leímos, sí. Si quieres, se lo leo nuevamente. Colosenses, vamos a ir ahí. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o día de reposo. Entonces, la fiesta habla de fiestas judías. No está hablando de un bailón que usted va a ir y bueno, va a ir a mover el carapacho ahí. Y dice, no, pues que la Biblia dice que nadie me juzgue y aquí estoy llevando el evangelio. No, estás paganizando igual que todos. Eres igual que todos haciendo y siguiendo estas costumbres. Hay cristianos metidos en fiestas paganas, dedicadas a dioses paganos, y ellos metidos ahí diciendo que no, que nadie os juzgue en fiesta. Eres pagano, por eso te gusta estar ahí. Tienes que apartarte de todas esas cosas. Ay, entonces, ¿cómo yo le puedo hablar a los amigos? Ni siquiera les hablas si todos están borrachos. ¿Qué caso te van a hacer? Entonces, vea lo que dice acá la palabra, verso 17. Todo lo cual, leyendo ya, mencionando que dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en día o en cuanto a día de fiesta. Está hablando de las fiestas judías, o en fiesta luna nueva, porque ellos celebraban esto. Recuerda, el calendario judío es lunar, no es solar como el que tenemos nosotros, es lunar. Entonces, para ellos, los movimientos de luna, ¿verdad? Tienen un gran valor profético para el pueblo judío. Porque incluso he mencionado esto cuando nosotros encontramos en algunos pasajes de la Biblia la luna y tocante al pueblo judío, porque representa al pueblo judío. Entonces, la tierra, incluso en otras partes, ¿verdad? La tierra que le da una representación al pueblo judío, como el mar a las naciones gentiles, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Pero bueno, vamos, de nuevo. El verso dice, día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Nadie juzgue tocante al día de reposo, porque este es el tema que estamos hablando. Día de reposo, por lo menos el punto que estamos tocando, mejor dicho, en este tema. Día de reposo, que nadie os juzgue. En día de día de reposo. No es que el día sábado usted lo tiene que guardar, usted no tiene que hacer nada. Judaizante. Yo no estoy bajo la ley. Estoy en la gracia de Dios. Ahora, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué es? Es sombra de lo que ha de venir. Ese reposo eterno que Dios nos promete, viniendo a Cristo Jesús. Cristo es nuestro reposo. ¿Continuamos? Continuemos. Entonces, mencionaba, ¿verdad?, estas costumbres. El hermano me preguntaba acerca de las trompetas, del shofar. ¿Se pueden tocar? Claro que sí. Si usted quiere tocarlo como instrumento de música para alabar a Dios, como tocar un pandero, como tocar una guitarra, gloria a Dios, glorifique a Dios con el instrumento. Pero no me venga con significados proféticos del sonido. Por favor, eso ya quedó abolido, porque Cristo, este shofar, ese sonido de shofar, representaba a Cristo Jesús. Cristo Jesús. El momento de ser alzado para ser tocado, en el momento de que Cristo fue alzado en la cruz del Calvario y oró al Padre diciendo al Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Gloria a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Jesús. Sí.
Claro, eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahí están unos textos bíblicos puestos por el evangelista. Ok, continuamos. Entonces, tocante al nombre de Jesús, vamos a ir a la transliteración de la cual ellos se toman y se basan de que el nombre de Jesús está mal traducido y que en sí es una burla y es una blasfemia a Yeshua HaMashiach. Ok, vamos a explicar acerca de la filología, porque esto es indispensable para entender esto. La filología y la etimología. Filología y la etimología. Recuerde que para traducir del hebreo al griego se usó lo que se conoce como la Septuaginta para esta traducción. Entonces es indispensable la filología como también entender la etimología. La palabra filología, para poder entender esto, la palabra filología es de origen griego, compuesta por el sufijo filos. Esta palabra filos significa amor, porque de ahí viene, ¿verdad? Cuando se habla del amor, el amor fileo o el amor filial, amor entre familia, entre hermanos, padre, hijos, el amor eros, bueno, y ahí va. Fileo, que significa amor. Y la palabra logos, que expresa conocimiento. En base a lo anterior, esta palabra significa amante de las palabras o el estudio de las palabras y su significado, porque esta era una costumbre para las personas, ¿verdad? Poder entender la cultura en la forma que vivían las personas de acuerdo a la interpretación o el conocimiento que se adquiere a través de las letras. Usted ve las gentes arqueólogos y la gente que se encargan, ¿verdad?, de descifrar los jeroglíficos y las letras, ¿verdad?, en cierta manera, su forma de escribir de los antiguos. Entonces, de acuerdo a lo que pueden leer y entender, así también comprenden cuál era el estilo de vida o la cultura de las personas. Entonces, vamos a esto. La palabra, dijimos, ¿verdad?, filología, la palabra filos y la palabra logos, dividiéndolas en su interpretación de cada una, significa amantes de las palabras. En la ciencia, o esta vez también la ciencia que estudia los textos escritos y en ellos la estructura y la evolución de una lengua y su desarrollo histórico y literario, así como la literatura y la cultura del pueblo o grupo de pueblos que los han producido, la lectura, ¿verdad? O lo que se ha tratado de descifrar. Ahora, vamos a esta pregunta. ¿Cuál es el nombre en realidad del Mesías? ¿Cuál es el nombre correcto? Déjeme conectar esto porque ya me avisó que no tiene carga. Okay. Vamos a ver ahí. ¿Cuál es el nombre correcto del Mesías? ¿Cómo es que nosotros deberíamos de llamarle entonces? Le llamamos Yeshua, como dicen los judaizantes, que es el original, su nombre original en hebreo, Yeshua. Entonces, ¿será Yeshua o será Yahshua? ¿O será Yahoshua? Vuelvo y digo, ni ellos saben, en realidad. Pero continuemos. ¿Cómo sería? Ahora, ¿será Yeshua? ¿Yehoshua? ¿Yeshua? ¿O Jesús? ¿O Jesúa o Jesús? ¿Cómo sería el nombre correcto para referirnos a él? Ahora, vamos a explicar el nombre Jesús. Y el nombre Jesús es la transliteración española del nombre Jesús. Jesús sería la palabra correcta, que es el griego. Y esta es la transliteración griega del nombre hebreo Yeshua. Nombre griego Yeshua. Es decir, que Jesús, de acuerdo a lo que nosotros vemos del griego, escrito en griego, es lo mismo y significa igual que el nombre Yeshua. Vamos a explicar esto. En esto entramos ya y no vamos a salir hasta que expliquemos esto. ¿Qué es una transliteración? Para explicar y entender mejor esto. Es una técnica sofisticada de la filología que sirve para interpretar los signos de escrituras de un idioma a otro, dando como resultado una equivalencia para la lengua donde se necesita, una equivalencia a la lengua que se necesita, o sea, sin alterar, sin adulterar el verdadero significado del contenido
del significado del verdadero nombre. No sé si me expliqué en esto. Entonces, si Yeshua significa Salvador, Jesús en nuestro idioma significa Salvador. Salvador. No es que significa cerdo por la transliteración. Vuelvo y digo, estoy explicando esto. Si usted piensa que estoy equivocado, investigue usted. Investigue. He traído incluso todo esto escrito, ¿verdad? Del estudio que hemos llevado desde hace mucho tiempo, que hemos aprendido desde hace mucho tiempo, referente tanto al original griego como al original, ¿verdad? De las copias hebreas, griegas y, bueno, de los idiomas que estaba escrita la palabra. Ahora, continuamos. Quizás para ir entendiendo mejor esto, veamos el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento y cómo incluso nuestra versión, ¿verdad?, le da un acercamiento al nombre que nosotros usamos en este tiempo. ¿Aparece el nombre Jesús en el Antiguo Testamento? Sí, no es único el nombre de Jesús solamente en Jesús. El nombre de Jesús aparece en el Antiguo Testamento. Lo encontramos nosotros en Segunda de Crónicas, lo encontramos en Esdras muchísimas veces, como también lo encontramos en el libro de Nehemías muchísimas veces. Si quiere que comencemos de Crónicas, pues comencemos desde Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 24. Vamos a ir ahí. Primera de Crónicas, capítulo 24. Ahí estamos en Primera de Crónica, pero vamos al capítulo 24 y vamos a leer el verso 11. Vamos a ver si aquí lo encontramos. Dice, la novena a Yeshua, de acuerdo a como lo encontramos ahí, esa es la traducción, por lo menos que encontramos acá. Yeshua es el mismo nombre Jesús, o Jesúa, ¿verdad? Como lo pudiéramos leer nosotros en nuestro idioma. Jesúa. Jesúa. Esa última palabra A en el griego es en la misma letra S. Es la misma letra S. O sea, tiene el mismo valor. La A como con la S. O sea, pueden decir Jesúa o pueden decir Jesús. Es igual. Equivale y significa el que le quite la A y le ponga la S, no le quita el valor de su significado. Yo quiero que entendamos esto. No le quita el valor de su significado. Ahora, si alguien le dice, no, es que fíjese que Jesús significa cerdo, uy, es un nombre blasfemo y usted no debería de llamar al Mesías así porque esto es un nombre, ¿verdad?, blasfemo o un nombre entregado a los demonios o un nombre de los dioses paganos. No es cierto. Yo le voy a demostrar algo también. Dijimos que el nombre Yahweh, como nosotros lo conocemos, tiene, hermanos, 4 letras. Serían 4 letras normales. Claro que están agregadas para pronunciarlo Yahweh con, ¿qué más? 3 letras más, 2 letras más, para poder pronunciar verdaderamente el nombre como nosotros lo conocemos. Pero ¿es correcto el nombre que nosotros pronunciamos? No, ni siquiera es correcto en llamarle Yahweh o Yahvé a Dios. No es el nombre correcto. Es lo más cercano a lo que se ha podido llegar para poder entender o poder decir el nombre de Dios. Es lo más cercano. Así como lo oye. Lo más cercano. Entonces, ¿de qué letras consiste el nombre? De una I griega, ¿verdad? Hay una W. ¿Cuál es la otra letra? ¿Una H? Escríbala ahí, por favor. Yo aquí tengo una Biblia hebrea. Hebrea con palabras en hebreo y traducidas al español, a nuestro idioma, o al castellano. Entonces, pero como usted lo conoce, escríbalo, por favor. Dice YWH, creo que falta una letra más ahí.
Escríbalo, hermano, estoy esperando. ¿Alguien más que sepa esto? Pensemos que yo sea judaizante, hermano, y le estoy haciendo esta pregunta. ¿Qué usted me respondería? ¿Cuál es el verdadero nombre, o por lo menos cómo se escribe el verdadero nombre de Dios? Póngalo ahí, por favor, escríbalo. No se preocupe, que yo tengo tiempo, yo lo espero. Dice nuestra hermana, ahí está, Yahweh. No, pero es que la letra E no existe. O por lo menos en ese tiempo no existía en el hebreo. Ok, déjeme ver por acá. Dice, Dios le bendiga su vida, Pastor Carlos Melgar, desde Puerto Rico. Sus estudios son muy provechosos, aunque no puedo estar en vivo casi toda la mayoría del tiempo. Sí puedo beneficiarme en otro momento y recibo la enseñanza. Eh, tiempos, déjame ver que sí, aquí se me movió. Bueno, recibo la enseñanza. Adelante con esa bendición y sabiduría celestial que el Espíritu Santo le ha otorgado. Amén. Ok, vamos a continuar. Déjeme ver acá, si arreglo esto. Estoy esperando ahí, por favor. No se me desconecte, porque esto le va a servir a usted más adelante. Déjeme ver por acá. Tengo que hacer esta publicación. Ok. Ok. Bueno, continuamos. Vamos a describir las cuatro letras. Por ejemplo, la yod, como lo pronunciamos temprano, pero esto es para aquellas personas que están, no, es que no le debe de decir Jesús, dígale Yeshua. Ahora, pero ni ellos mismos pueden pronunciar, porque yo decía, si la salvación consistiera en pronunciar bien el nombre de Dios, nadie sería salvo. Porque nadie, absolutamente nadie, por muy estudioso, por muy judío que haya sido, no puede pronunciar el nombre de Dios correctamente. Nadie lo podía hacer. Absolutamente nadie, porque son sílabas nada más. O mejor dicho, son letras nada más que encontramos acá, ¿verdad? Y la yod, que es la palabra i, que nosotros, ¿verdad? Encontramos la i griega. Esta palabra representa la i y la e. Y la e, que vocales que no existían en el lenguaje hebreo. Esas palabras no existían. Fueron agregadas estas palabras del nombre, ¿verdad? Que se le da también al Señor para no pronunciar su verdadero nombre. ¿Por qué cree que los judíos no pronunciaban el verdadero nombre? Ellos dicen porque para no blasfemar el nombre de Dios, es que no podían decirlo, no podían pronunciar, o sea, decir solamente letras no compone un nombre. Entonces, como no podían decirlo, tampoco, bueno, no lo decían. Y de ahí viene, ¿verdad?, los derivados de los demás nombres refiriéndose a Dios. Ahora, vamos a la siguiente letra, que es la palabra, o la W como la conocemos, que es la palabra Wa. Y esa palabra representa la U y la O. Es por eso que en nuestras Biblias nosotros tenemos el nombre traducido como Jehová.
Y ellos dicen, uy, ese nombre es blasfemo, no lo puede decir porque ese nombre significa, bueno, demonio de guerra o no sé qué cosa más. Y que usted no lo puede decir, pero señores, si eso es lo que significa cada letra. Ahora tenemos la H o la G, como se le conoce, y esa palabra se utilizó para representar la A y la E. Luego tenemos también la palabra Aleph, y esa palabra se utiliza para representar la A, la E, la I y la O, las vocales que no existen o no existían para ese tiempo. Pero esa palabra se utiliza. Es como, yo les digo, les he explicado esto, que en el antiguo tiempo los números, como nosotros los conocemos, no existían en el idioma judío, en el idioma hebreo. Tenían que usar letras para representar un valor numérico. Las letras es como los números romanos. Los números romanos, ahí está. Hoy se lo escribió bien nuestro hermano Enos. YHWH. Ahora, usted me pronuncia esto, por favor, a ver si puede. ¿Cómo se diría? Yahweh, pero es que no está la A. ¿Cómo usted le diría? Y entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a Yahweh? Por lo mismo que les estoy explicando acá. Por lo mismo que les estoy explicando. Por eso llegamos hasta esa interpretación de ese nombre. Porque cada letra tiene un valor de letras también como valor numérico. Vuelvo y repito como, ¿verdad? Los números romanos que son letras. Los números romanos son letras. Por eso es que la Biblia dice que hay sabiduría para la mente, ¿verdad? Y cuente el número de la bestia, ¿verdad? Porque es número de hombre. El nombre en sí equivale a un número y el número es 666. Y no es que estén 666, como nosotros comúnmente lo conocemos. 666. Ese es el valor total. Pero hay 600, hay 6, hay, bueno, diferente. Cada letra, ¿verdad? Representa un valor numérico. Es lo mismo en el tiempo antiguo, del hebreo antiguo de los judíos. Era igual. Y las letras también, como no habían las vocales que nosotros conocemos, A, E, I, O, U, entonces cada letra también se le agregó un significado o ¿verdad? Una letra o letras vocales también, para que también esas letras al usarlas y al escribirlas también equivalieran a formar un nombre. Y como dije, a lo más cerca que han llegado es a Yahvé o Yahweh, como muchas veces se pronuncia. ¿Pero es el correcto? No. ¿Cuál de todos? Ninguno de los dos es el correcto. Ninguno de los dos es lo más cercano que se puede pronunciar. Por eso yo decía, si alguien pretende ser salvo por pronunciar bien el nombre de Dios, ya se perdió. Está frito, mi hermano. Porque nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Quizás esto usted nunca lo había escuchado, a lo mejor ya alguna vez lo había escuchado, o si es nuevo por usted, pues bueno, estamos aprendiendo, hermanos, acerca de esto. El nombre que en el original hebreo usted lo va a encontrar para Dios es YHWH. Así como lo escucha. ¿Cómo se diría entonces ese nombre? Ya que cada letra tiene también un valor en sílabas. Sería la palabra Yahuwah. También la palabra Yahweh, también la palabra Yehuah y también la palabra Yehue, Yehue, como deletreando bueno, diciendo el nombre de las letras. Yehue. Y de ahí llegamos, hermanos, a lo más cercano que es Jehová. Jehová. Recuerde que la O va entre las letras, por lo menos la W equivale a una U, a una O. Y ahí vamos. Ok. Saludos desde Chile, pastor, dice nuestro hermano.
Ok. Mire, déjeme ver acá qué es lo que dice. Esperanza Ramírez dice, Yeshua. Yeshua. O Yoshua. Yoshua. O Joshua. Joshua. Entonces, y ahí está el problema, ¿verdad? El asunto de las pronunciaciones. Como escribe nuestra hermana Joshua, tendríamos que decirle Joshua o Joshua, porque tendría que llevar la H también al final de la A, como lo ha escrito nuestra hermana, que es Yeshua, ¿verdad? O como Yeshua Hamashiach. O sea, que estén en lo correcto. No, no lo están. No lo están. Son las pronunciaciones, ¿verdad? Y escritas de la manera más correctas y más fieles al significado del nombre. Lo más fiel al significado de el nombre. Ok, continuamos. Vamos a un lado por acá. Entonces, sigamos. Lo encontramos, ¿verdad? En Primera de Crónicas 24:11, Segunda de Crónicas. Vamos a ir a segundo libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, y vamos a tomar el capítulo 31. Vamos a ver si tenemos aquí. Capítulo 31. Y vamos a leer el verso 15. Dice la palabra, y a su servicio estaba Edén, Miniamín, Jesúa. Volvemos a encontrar a Jesúa, que es el nombre Jesús en el Antiguo Testamento, traducido como Jesúa, que es igual que Jesús. Ahora, si es igual que Jesús, ¿por qué los judaizantes dicen que significa cerdo o cabeza de caballo o un nombre blasfemo de un demonio o un dios pagano? ¿Por qué? Porque ni ellos mismos saben lo que está diciendo. Encontramos el nombre de Jesús escrito, en el Antiguo Testamento. Sí, lo encontramos. Aquí lo leemos. Y yo explicaba que en el idioma griego, la A con la S tiene el mismo valor. O sea, usted puede decir Jesúa como puede decir Jesús. Es igual. Yo explicaba referente al nombre, al idioma que Jesús hablaba en su tiempo. ¿Cuál era el idioma más común? Hebreo. No, no era hebreo, mi hermano, era arameo. Jesús hablaba arameo con sus amigos. Jesús conversaba en arameo. ¿Cómo le decían a Jesús en arameo? Yahoshua. Ah, pero es que se tiene que decir Jesús, Yeshua, dicen los judaizantes. ¿Qué es Yeshua? Si no dice Yeshua, no lo dice bien. Entonces aquellos muchachos, amigos de Jesús, tampoco lo decían bien, porque decían Yeshua o Yahoshua en el arameo. Los griegos, imagínense usted el problema de los griegos. Pilato tuvo problema entonces en el Evangelio de Juan capítulo 19 en escribir el nombre en griego de Jesús y en latín el nombre de Yeshua. ¿Cómo lo escribiría? ¿Lo escribió Yeshua? No escribió Yeshua, porque no se escribe igual. No lo escribió Yeshua. El Evangelio de Juan capítulo 19 lo dice. Entonces dice que lo escribió en hebreo, griego y latín. Ahora la pregunta es, ¿en latín cómo lo tuvo que escribir? El latín, que es el idioma del imperio, pero el griego era el que también se hablaba común, como entre los judíos el arameo, el que ellos habían adoptado o habían aprendido en el exilio y que habían traído desde el exilio. Ahora explíqueme eso usted, o por lo menos preguntarle a esta gente que nos explique. O que me explique a mí, ¿verdad? O me expliquen a mí cómo es que se dice el nombre de Dios correctamente en el hebreo cuando ni los mismos judíos entienden. Ni los mismos judíos entienden. Yo quiero que me expliquen o por lo menos me digan que la letra Y, la H, la W y la H juntas, que me digan el nombre completo, correcto. No lo pueden decir porque ni siquiera lo dicen. Ellos dicen, no, es que por respeto a nuestro Dios, es que no pueden decir el nombre. No saben el nombre de Dios.
Si los nombres más cercanos es como dije, ¿verdad? Los nombres que mencioné, Jehová es la transliteración común que nosotros, ¿verdad? Conocemos. Yahvé o Yahweh es lo más, ¿verdad? Parecido a las letras que nosotros por lo menos encontramos escritas en el hebreo original, ¿verdad? Que diga YHWH. Algunos judíos dicen, no, es que, bueno, el nombre más correcto pudiera ser, o eruditos de la Biblia, pudiera ser Yahvé. No dice el otro, no, Yahweh, porque ya estuvimos viendo el valor de sílabas que tiene cada letra. Las sílabas no existían en el tiempo antiguo, en el hebreo antiguo, no existían, o por lo menos no existen. Fueron agregadas por los mismos judíos. Aquí no es que la Iglesia Católica, aquí que no es que San Jerónimo, el mismo pueblo judío, de la manera más correcta que ellos pudieran encontrar, pronunciar el nombre de Jesús. Déjeme ver acá. Ok. Hermano Francisco, Dios me le bendiga. ¿Qué problema tan serio es el que se mete, el que quiere imponer enseñanzas locas? Sí, eso es lo que dice nuestro hermano. No, si es que es verdad que ellos mismos saben el enredo, hermanos, en el que están, y así quieren confundir a la demás gente. Vuelvo y digo, no buscan gente de afuera, se van a las iglesias porque son mutiladores del cuerpo, es lo que Pablo dice acerca de ellos. Es el mismo problema que la iglesia primitiva tuvo con los fariseos. Estos son fariseos de estos tiempos, esos fariseos que se habían convertido. No, hay que circuncidarlos y que obedezcan, ¿verdad? La ley de Moisés también, tienen que obedecerla. Es lo mismo que están haciendo esta gente. Hay que obedecer el sábado porque el sábado es solemne, una fiesta solemne a Jehová, cuando la Biblia dice que esto era una sombra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo es el que nos da el reposo espiritual y nos promete un reposo eterno a cada uno de nosotros. Qué bueno que está siendo de bendición. Compártalo, por favor, hermano. Compártalo. Comparte el tema. Entonces, en Esdras, vamos a ir a Esdras entonces. Esdras, capítulo 2, verso 2, dice la Biblia, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, que es lo mismo que Jesús, es lo mismo que Jesús. Jesúa es lo mismo que Jesús. Es lo mismo que nosotros encontramos cuando el ángel le dice a María, y llamarás su nombre Jesús. ¿Está mal la traducción? No, no está mal. No está mal la traducción. Un saludo desde Colombia, dice nuestra hermana Luz. Dios me le bendiga, hermana, grande, poderosamente. Qué bueno que le invitaron a estar con nosotros acá en esta enseñanza. Entonces, encontramos el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento. Sí, dijimos Esdras capítulo 2, Esdras capítulo 6, verso 36, verso 40, Esdras capítulo 3, verso 8, verso 2, verso 8, verso 9, Esdras capítulo 4, verso 3, Esdras capítulo 5, verso 2, Esdras capítulo 8, verso 33, Esdras capítulo 10, verso 18, Nehemías capítulo 3, verso 19, capítulo 7, verso 7, capítulo 11, verso 39, 43, capítulo 8, verso 7, capítulo 9, verso 4, verso 5, capítulo 10, verso 9, capítulo 11, verso 26, capítulo 12, verso 1, verso 7, verso 8, verso 10, 24 y 26. O sea, encontramos el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento, sí. ¿Cómo lo tradujo nuestra versión? Como Jesúa, porque no tampoco se dice Yeshua, Jesúa. Jesúa. Jesúa es lo mismo que Jesús, sí. El mismo valor tiene la letra A como la letra S. Es igual. Ya sea que usted lo escriba con A o la escriba con S. ¿Lo encuentra en el Antiguo Testamento? Sí, la encuentro en el Antiguo Testamento. Bueno, continuamos. Pues continuemos entonces. En el Nuevo Testamento,
Jesús es la transliteración española del nombre griego Jesús. Y bueno, seguimos. En el Nuevo Testamento, como los pergaminos antiguos neotestamentarios fueron escritos en griego común, que es lo que se conoce como koiné, es lo que se conoce como koiné. Dice nuestro hermano, ojalá el tiempo de cuarentena continúe, porque si volvemos al trabajo ya no podremos, yo no podré conectarme, ya que trabajo por turno. Bueno, ahí van a estar, hermano, en repetición los mensajes y ahí nos podemos conectar siempre, ¿verdad? Al mensaje de la palabra. Entonces decíamos que están escritos en un griego antiguo, conocido como el griego koiné. Griego koiné se conoce como el griego común. Koiné es común, griego común. La transliteración del nombre pasa directamente al español, es decir, de ese nombre, Jesús, pasa al nombre Jesús, directamente al nombre Jesús. ¿Por qué directamente? Porque se va buscando el mismo valor del significado del nombre original, el mismo valor del significado del nombre original. O sea, Jesús no, vuelvo no sé cuántas veces ya a repetirlo, Jesús no significa cerdo, como los judaizantes quieren hacer creer a la gente cristiana. No significa ni cabeza de caballo, ni un nombre, ¿verdad?, a un dios populacho griego, ni a un demonio. No es cierto. Son judaizantes mutiladores. Hermanos, y esto pasó en la iglesia en Galacia. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ojalá y se mutilen ellos también, ellos mismos. O sea, ¿qué es lo que dijimos que significa en el original? Ojalá y se arranquen los testículos también. Es lo que Pablo está diciendo en el original. Nuestra versión, ¿verdad?, ha suavizado las palabras para que no las sintamos tan fuerte. Pero el apóstol Pablo dice, ojalá se agarren todo y se corten todo, para que dejen de andar con, dijéramos al buen salvadoreño, con bayuncadas, con tonterías. Para que dejen de andar enseñando fábulas. Para que dejen de andar imponiendo a la gente cosas que ni ellos mismos hacen. Hablando de la circuncisión, porque decía, no es que si no te circuncidas no eres salvo. Entonces el sacrificio de Cristo no es suficiente. Tienes que quitarte el prepucio. El apóstol Pablo dice, ¿sabe qué? No se quite solamente el prepucio, quítese el pene también y quítese los testículos. Es lo que está diciendo. ¿Lo hacían? Pues no lo hacían. No lo hacían. Gloria al Señor. Continuamos, pues. Continuemos, hermano. Los escritos concuerdan que Jesús, que está escrito en el griego, que es la manera que Pilato lo escribió en aquel rótulo que puso en la cruz de Cristo. Es el nombre griego que los romanos usaron para naturalizar al judío Jesús. Es de acuerdo a su idioma, de acuerdo a su lenguaje, en la manera que ellos podían escribir el nombre Yeshua. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Continuamos? Sí. De hecho, el nombre Jesús aparece en lugar de Yeshua en la Septuaginta, porque era lo más cerca en la interpretación del significado del verdadero nombre de Jesús. Un antiguo testamento traducido del hebreo al griego, realizado, oiga bien esto, por 72 rabinos eruditos de la época. ¿Quiénes fueron que tradujeron el nombre al griego de la manera que nosotros lo conocemos como, ¿verdad?, Jesús, o Jesús como nosotros lo tenemos en el español? ¿Quiénes fueron? 72 rabinos eruditos de la época, judíos, porque conocían perfectamente el idioma griego y su idioma de nación, el hebreo. Entonces, el nombre más, hermano, más correcto, más fiel
al nombre Yeshua de acuerdo a estos 72 eruditos judíos, rabinos judíos. Dijeron, el nombre más correcto para pronunciar el nombre Yeshua al idioma griego es Jesús, que en nuestro idioma se pronuncia como, o en nuestro idioma español o en el español se pronuncia como Jesús. Jesús. Entonces, ¿qué es lo que buscan estos judaizantes de ese tiempo? Cuando su misma gente fue la que tradujo este nombre, y no para un nombre blasfemo, no para un nombre blasfemo, o no para blasfemar acerca de la persona de Jesús, en ninguna manera. Fue lo más correcto, lo más cercano, lo más cerca, lo más fiel al nombre. Lo más fiel al nombre y a su significado. Entonces, ¿qué significa Yeshua? ¿Cuál es el significado del nombre Jesús, de Jesús? ¿Cuál es el nombre más o el significado más cercano al nombre? Dado que Jesús y Jesús, del griego, son transliteraciones, no tienen, oiga bien, ningún significado salvo por su significado original en Yeshua, que significa Salvador. O sea, cuando pronunciamos Jesús, nosotros estamos pronunciando que Él es el Salvador. El Salvador de nuestras almas. El Salvador de nuestras almas. El nombre Yeshua. ¿Qué es lo que significa en realidad el nombre Yeshua? Bueno, Yeshua significa Salvador, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia. Pero si vamos al original y la interpretación correcta de Yeshua, como nosotros ¿verdad? Conocemos del hebreo, es una contracción, pudiéramos usar esta palabra, una contracción tardía del nombre arameo Yehoshua. Yehoshua. Y este nombre, Yehoshua, significa Yahvé, por decirlo de esta manera, Yahvé salva o Dios salva. Claro, nosotros lo entendemos como el Salvador, porque dice, y Él salvará a su pueblo de su pecado. Es lo que dice la Biblia, Él salvará a su pueblo de su pecado. Ahora, ¿quién es Él? Él. Busque este título que se le da a Dios. Él es el Salvador. Yahweh salva. Yahweh salva. Yahvé, si quiere decirlo, pues diga Yahvé. Yahweh, diga Yahweh. De todas maneras, ni uno ni el otro es el correcto para pronunciar, porque nadie conoce el verdadero nombre de Dios. Nadie lo conoce, por muy erudito, por muy rabino, por muy lo que sea. Nadie puede pronunciar correctamente el nombre de Dios. Por eso yo decía, si alguien está esperanzado de poder ser salvo porque pronuncia bien el nombre de Dios, se equivocó. Creo que se perdió y está frito. No podrá ser salvo alguien que pretenda escribir correctamente o decir correctamente el nombre de Dios, porque nadie lo puede hacer. Amén, hermanos. Seguimos. Ahora, Jesús no es ningún error de traducción y menos el fruto de una conspiración satánica en contra del nombre hebreo del Mesías o Cristo. Ni Jesús, ni el nombre Jesús tiene significado contrario a la fe. ¿Entendimos esto? Ni Yeshua, como se diría, ¿verdad? En Jesús, como se diría en el griego, o Jesús, como se diría, ¿verdad? En nuestra lengua, tiene un significado contrario a la fe. Claro que no. Es lo más cercano y lo más fiel al verdadero significado de el nombre de Jesús, el nombre de Dios. Déjenme ver si encuentro acá, porque aquí, hermanos, ya que, ¿verdad?, mencioné esto, me acordé de algo muy importante que mencionar. Y yo quiero que usted me diga, por ejemplo, viene un judaizante a usted y le dice, ¿sabe qué? ¿Usted es cristiano? Sí.
¿O usted cree en Jesús? Sí. Uy, si usted supiera que Jesús, ese nombre es un nombre blasfemo. Ese nombre significa cerdo. ¿Sabía que significaba cerdo? No, no sabía. ¿Sabía que significaba cabeza de caballo o es un nombre diabólico? No, fíjese que no sabía. Ah, pues lo han engañado porque usted debe de pronunciar el nombre Yeshua. Yeshua, porque ese es el nombre correcto. En hebreo, sí. Y ni en hebreo, incluso, es un nombre fiel a Jesús, porque ese es el nombre que se conoce, Yeshua. Pero ¿qué? Si el verdadero nombre o en la manera que a Jesús llamaban era Yehoshua, que es el idioma que se hablaba, el idioma que Jesús hablaba con todos, el idioma arameo, Yehoshua. No, pues que la película de Mel Gibson dice que es Yeshua. No es que los antiguos manuscritos están traducidos de esa manera. Por lo menos los originales nadie los tiene. Se perdieron. Hay copias del original, copias fieles al original escrito. Entonces, no me venga a decir de que, bueno, fue una culpa de la iglesia católica, la iglesia romana, ¿verdad? Que San Jerónimo quiso poner como él quiso y es una transliteración o una interpretación equivocada. No, no es cierto. Es lo más fiel que puede haber. 72 rabinos judíos llegaron a la conclusión de que es el nombre más correcto cuando se decidió, ¿verdad?, usar este nombre del griego, en el tiempo de que todavía eran esclavos del Imperio Romano. Llegaron a la conclusión 72 rabinos, y no solamente ellos. Para llegar a la conclusión del nombre de Jesús, no solamente habían rabinos, habían árabes, habían cristianos, habían de todo. O sea, no iban a un punto de vista religioso, iban a la verdadera interpretación del nombre correcto, a lo más cercano y lo más válido, lo más correcto de su significado original. Entonces, si alguien me dice, es que usted debe decir Yeshua para que él escuche, usted tiene que decir Yeshua para que él escuche, si no, Dios no le va a oír. Hermano, ¿y los cristianos que no hablan, que son mudos? ¿Qué me dirían los judaizantes entonces con ellos? Porque ellos no pueden pronunciar el nombre de Yeshua. ¿De qué manera ellos podrían salvo? Entonces están destinados a la condenación. O las lenguas de diferentes países donde a Jesús se le llama de una diferente manera, nombre, ni siquiera Jesús. ¿No son salvos ellos también? Porque no pronuncian el nombre Jesús o el nombre Yeshua. Esta es una locura de la gente judaizante. Lo que hacen, como dice el apóstol Pablo, mutilar el cuerpo. ¿Sabe cómo le llama el apóstol Pablo a estos judaizantes? Perros. De verdad, hermano, de verdad. Ahí está el texto. Si usted lo quiere encontrar, ahí está en el encabezado del video. Y si usted quiere, pues yo se lo puedo leer. Por mí no hay problema. ¿Llegamos ahí? Sí, vamos al video. Se lo busco y se lo leo. Y con esto nos vamos a despedir. Gloria a Dios. Colosenses. Déjeme ver acá si es este el que queremos leer. Filipenses vamos a leer. Filipenses. Capítulo 3. Verso 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, los judaizantes. Los judaizantes. Déjenme ver acá, algunos hermanos acaban de llegar. Gloria a Jesús. Bien. Quería mostrar un video por acá. Déjenme ver si lo puedo encontrar. Ok. Déjenme ver, hermanos. A ver si encuentro. Ok. Son niños africanos.
Y solo escuche usted cómo le llaman ellos a Jesús en su lengua. Ahora, ¿me va a decir un judaizante que ellos no son salvos porque no pronuncian Yeshua? Dios mío, que Dios nos ayude, hermano. Y reprende esa plaga también que anda por ahí. Déjeme ver si puedo alcanzar a publicarlo ahí. ¿Se escuchó? Yo que le hizo. Jesús, yo que le hizo. ¿Será que ellos están perdidos porque no pronuncian Yeshua? Usted ve con qué ánimo cantan los niños y los que están tocando ahí. El día que yo vi este video, lo encontré y lo repetía y lo repetía y lo repetía escuchando. Yo lloré, hermano. Lloré. No entiendo lo que ellos están expresando, ¿verdad? Al leerlo, tal vez en las letras que van escritas ahí, pues podemos entender qué es lo que van diciendo. Pero ese amor, ese deseo, esas ansias de alabar al Señor, usted ve a la gente adulta, los niños, cómo se esfuerzan por cantar y aplaudir. Esto es hermoso, esto no tiene comparación. Ahora, que vengan estos locos judaizantes, mutiladores del cuerpo, perros, a decirme de que yo tengo que decir Yeshua para que Dios me escuche, están locos. Locos. Yo cuando vi este video me recordé de mi pueblo, de mi tierra, de mi rancho, dicen los hermanos mexicanos, de allá de nuestros montes. Y cuando reuníamos a los niños para escuela dominical, ahí debajo de los árboles, y cantábamos con ellos y veíamos aquellos niños cantar con qué amor a Dios, pronunciando el nombre de Jesús, ver cómo el Señor, ¿verdad?, bautizaba con su Espíritu Santo a las personas que invocaban su nombre. Y no decían Yeshua, decían Jesús.
y una respuesta del cielo llegó a las peticiones de las personas que oraban, invocando su nombre. Esto es hermoso. No hay nada más hermoso que alabar al Dios que creó los cielos y la tierra. Ahora, referente a las pronunciaciones correctas, vuelvo y digo, si fuéramos salvos por pronunciar correctamente el nombre de Dios, nadie sería salvo. Nadie, absolutamente nadie, sería salvo. Así es que, hermanos, espero que esto nos haya ayudado, ¿verdad?, a todos. Ese ha sido el propósito con esta enseñanza referente al nombre de Jesús. Vamos a continuar estudiando acerca de las costumbres judías que han entrado a la iglesia cristiana, y vamos a mencionar algunas otras cosas también muy importantes que hay que señalar, que ahora son parte del culto de la iglesia cristiana. Así es que vamos a tener una oración para quedar despedidos. Y bueno, vamos a ver si esto lo podemos adelantar un poco. A ver si suena. Ok, tenemos que entrar entonces al video. Así es, entonces, claro, hermano, es así. Le adoramos en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a orar. Vamos a poner este canto como fondo de estos niños alabando a Dios allá de la manera, ¿verdad? Ahí, hermanos, no hay malicia, ¿verdad? No hay moda, no hay maquillaje, hay un corazón sincero para alabar y glorificar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Ahí la gente llorando, sin miedo de que se les pueda correr el maquillaje, ni siquiera tienen, y entregados a Dios de todo corazón. Así es que vamos a orar y le damos gracias al Señor. Padre, alabamos su nombre, glorificamos, exaltamos su nombre, porque usted es bueno, para siempre es su misericordia. Gracias por este estudio que hemos llevado, Padre, esperando ser de bendición, ayudar a cada uno de nuestros hermanos. Padre, hemos visto comentarios de hermanos que en sus países está tremendo, terrible, estas enseñanzas de judaizantes que han entrado a las iglesias, dividiendo el cuerpo, mutilando su cuerpo. Señor, tenga misericordia y ayúdenos. Pido por toda la iglesia en general, la iglesia local en este lugar. Pido por cada uno de los hermanos que les bendiga, les ayude, guarda sus vidas, provee, Señor, lo que cada uno de ellos necesitan en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre Celestial, por su amor y su misericordia. Pido por toda la iglesia en general, en cualquier parte del mundo, Señor. Pido que usted les ayude, les bendiga, Señor, a nuestros hermanos que alaban tu nombre, glorifican tu nombre en espíritu y en verdad. Le alabamos, le bendecimos, le exaltamos, porque usted es bueno para siempre. Es su misericordia. Ayúdenos a todos, sáquenos adelante, Padre, que esta situación, Padre, termine pronto, Dios, que hayamos aprendido, Señor, una lección, Señor, como pueblo, a pesar de todos los propósitos, Padre, de esta enfermedad, Señor amado, que como pueblo nosotros, Padre, oh Dios amado, analicemos, Señor, nuestras vidas, oh Dios, delante de usted, Dios, y podamos ser mejores, Señor, mejores adoradores, oh Dios amado, ayúdenos a todos, en el nombre de Jesús. Líbrenos del mal, de todo peligro, Señor. Guarda a tu pueblo, aquellos que están trabajando, cuídalos. Aquellos que no trabajan, Señor, pido también por ellos que les bendiga, les guarde, que provea, Señor, oh Dios, para sus hogares, en el nombre de Jesús. Tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres santo. Gloria a su nombre. Gracias, Padre bendito, por su amor. Gracias, Padre. Lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Nos encomendamos en esta tarde, noche, aquí en este lugar. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Le alabamos, bendecimos su nombre, Padre bendito. Muchas gracias, Padre Santo, por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Le alabamos, le bendecimos, le exaltamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias.